Son las 7 de la mañana en Honolulu, Hawái, el aire todavía húmedo y salado, las palmeras inmóviles bajo un cielo que apenas empieza a aclararse, y un hombre llamado Joseph Walford toma su café frente a una pantalla que está a punto de mostrarle algo que va a cambiar no solo su vida, sino la de millones de personas en los 50 estados de este país. Porque en Washington, D.C., a miles de kilómetros de esa taza de café y ese amanecer tranquilo, 9 jueces que nunca fueron elegidos por nadie, 9 personas que tienen el poder más absoluto que existe en el sistema legal de los Estados Unidos, están a punto de decidir algo que nadie en este país podrá ignorar, algo que los gobernadores ya están leyendo con los puños apretados, algo que los fiscales de todos los estados están estudiando con urgencia, algo que cambia de manera fundamental e irreversible la respuesta a una pregunta que este país lleva décadas intentando responder sin éxito. Y esa pregunta es esta: ¿hasta dónde llega el derecho constitucional a portar un arma en Estados Unidos? ¿Y quién tiene el poder real de limitarlo? Porque lo que la Corte Suprema está decidiendo en este momento en el caso Wofford contra López no es un tecnicismo legal que solo entienden los abogados. Es una decisión que va a determinar si puedes entrar con tu arma legalmente registrada a un restaurante, a un banco, a un parque, a un bar, a una tienda, a cualquier espacio privado abierto al público, y cuya respuesta va a obligar a legisladores en California, en Texas, en Florida, en Nueva York, en Illinois, en todos los estados que han pasado leyes en los últimos 4 años tratando de definir dónde se pueden y dónde no se pueden portar armas, a reescribir esas leyes desde cero o a defenderlas ante tribunales que ya no tienen la misma paciencia que tenían antes de que la Corte Suprema cambiara las reglas del juego en 2022 con su decisión histórica en el caso Bruen. Y lo que está pasando ahora en 2026 es la consecuencia directa e inevitable de ese primer terremoto jurídico. Porque cuando la Corte dijo en 2022 que las leyes sobre armas deben ser consistentes con la tradición histórica de este país, abrió una caja de Pandora que nadie ha podido cerrar, que ha generado más de 50 peticiones diferentes en los últimos meses, que ha dividido a los tribunales federales de apelaciones en decisiones contradictorias que hacen que lo que es legal en un estado sea ilegal en el siguiente, y que ha llegado al punto de que la misma Corte Suprema tuvo que intervenir de nuevo porque el sistema simplemente no puede seguir funcionando cuando los jueces en Hawái dicen una cosa, los jueces en Nueva York dicen otra, y los ciudadanos en el medio no saben con certeza cuáles son sus derechos. El caso Wofford contra López comenzó en Hawái, un estado que en 2023 tomó una de las decisiones más restrictivas del país en materia de armas, después de que la Corte Suprema invalidó las leyes de porte en el caso Bruen. Porque Hawái respondió a esa derrota legal con una ley que básicamente decía esto: si eres dueño de un permiso de porte de armas en este estado, no puedes entrar con tu arma a ninguna propiedad privada abierta al público, a menos que el dueño de ese negocio te lo permita explícitamente. Lo que en la práctica significaba que para portar tu arma legalmente en casi cualquier lugar de Hawái necesitabas un permiso del dueño. Una especie de invitación formal que los opositores de la ley llamaron inmediatamente la regla del vampiro. Porque así como en las leyendas, un vampiro necesita ser invitado explícitamente para entrar a una casa, un ciudadano con arma necesitaba una invitación explícita del dueño del negocio para entrar con ella. Y esa analogía, ese nombre dramático y preciso que alguien con sentido del humor negro le puso a una disposición legal, llegó directamente a la sala de argumentos orales de la Corte Suprema el 20 de enero de 2026, cuando el presidente del tribunal, John Roberts, con la misma calma con que los jueces supremos tratan los asuntos más graves de la nación, le preguntó directamente al abogado que defendía la ley de Hawái cómo era posible que una disposición sobre derechos constitucionales funcionara bajo la lógica del folclore de Drácula. Y ese momento, ese instante donde la pregunta más poderosa del día fue sobre vampiros, resumió con precisión brutal el absurdo jurídico al que han llegado las leyes de armas en Estados Unidos después de años de decisiones contradictorias. Porque el problema real no es Hawái ni su ley. El problema real es que en este país existen hoy decenas de versiones diferentes de lo que significa tener derecho a portar un arma. Y la Corte Suprema, en junio de 2026, va a tener que decir cuál de todas esas versiones es la correcta. Y cualquiera que sea su respuesta, va a obligar a reescribir leyes,
a rediseñar políticas, a cambiar la realidad cotidiana de millones de personas que en este momento ni siquiera saben que esta decisión está llegando. Y si la decisión en Wofford contra López va a cambiar la manera en que los estados pueden regular dónde se portan las armas, el segundo caso que la Corte Suprema tiene entre sus manos en este momento es aún más personal, aún más directo, aún más capaz de afectar la vida de personas que no tienen nada que ver con política ni con activismo constitucional. Porque el caso United States contra Himani pregunta algo que en cualquier otro contexto parecería simple, pero que en el mundo del derecho constitucional americano en 2026 se ha convertido en uno de los debates más complejos y más urgentes del sistema legal. Y la pregunta es esta: ¿puede el gobierno federal prohibirle a una persona portar armas solo por el hecho de consumir marihuana, incluso si ese consumo es completamente legal bajo las leyes del estado donde vive? Y la razón por la que esa pregunta tiene respuestas completamente diferentes, dependiendo de en qué tribunal federal del país la hagas, es que Estados Unidos vive en este momento una contradicción legal sin precedentes. 24 estados han legalizado el consumo recreativo de marihuana, lo que significa que en esos estados un ciudadano puede comprar marihuana legalmente, consumirla legalmente, tenerla en su casa legalmente. Pero la ley federal, la misma ley que la Corte Suprema tiene que interpretar ahora, le dice a ese mismo ciudadano que si usa marihuana, aunque sea de manera completamente legal en su estado, pierde automáticamente su derecho constitucional a poseer un arma. Lo que significa que en California, en Colorado, en Michigan, en decenas de estados donde la marihuana es legal, hay ciudadanos que están en este momento en una situación donde ejercer un derecho legal del estado implica automáticamente perder un derecho constitucional federal. Y esa contradicción, ese choque entre lo que el estado dice que puedes hacer y lo que el gobierno federal dice que pagas por hacer, es exactamente lo que el Tribunal del Quinto Circuito ya resolvió en un sentido, y el Tribunal del Sexto Circuito resolvió en el sentido contrario, creando una situación donde tu derecho constitucional a poseer un arma depende literalmente de en qué lado de la frontera estatal vives. Y la Corte Suprema aceptó el caso Himani en octubre de 2025, precisamente porque esa inconsistencia no puede continuar, porque un país donde el mismo derecho constitucional existe en unos estados y no existe en otros, no es un país con una constitución. Es un país con 50 constituciones distintas. Y ahora viene la parte que más personas en este país no están entendiendo todavía. Porque las decisiones que la Corte Suprema va a emitir en junio de 2026 en estos dos casos no son decisiones que van a afectar solo a los cazadores, solo a los activistas de la Segunda Enmienda, solo a los dueños de armerías. Estas son decisiones que van a tener consecuencias prácticas e inmediatas en la vida de personas que nunca han pensado en la Segunda Enmienda como algo que les afecta directamente. Porque si la Corte decide en Wofford que los estados no pueden prohibir el porte de armas en propiedades privadas abiertas al público, eso significa que los restaurantes de todo el país, los bancos, los centros comerciales, los parques temáticos, los estadios, todos los lugares que construyeron sus políticas de seguridad asumiendo que tenían el derecho de excluir armas de sus instalaciones, van a tener que reconsiderar completamente esa posición. Y si la Corte decide en Himani que el gobierno no puede prohibirle el acceso a armas a personas que usan marihuana legalmente en su estado, eso significa que las leyes que regulan quién puede y quién no puede poseer un arma en este país van a tener que ser reescritas de una manera que nadie ha anticipado completamente. Y en ambos casos, la magnitud del impacto va mucho más allá de lo que cualquier titular de periódico está capturando en este momento. Porque estos no son casos sobre si las armas son buenas o malas. Son casos sobre quién tiene el poder en este sistema, quién decide los límites de los derechos constitucionales, y hasta dónde puede llegar un Estado o el gobierno federal en la regulación de algo que la Constitución garantiza, pero que 200 años de historia no terminaron de definir. Lo que hace esta situación todavía más cargada de tensión es el contexto en el que estas decisiones están llegando, porque la Corte Suprema que va a emitir estos fallos es una corte con una supermayoría conservadora de 6 votos contra 3. Una corte que en 2022 ya demostró en Bruen que estaba dispuesta a hacer algo que ninguna corte anterior había hecho en décadas, que era invalidar leyes sobre armas que llevaban años en los libros y que muchos juristas consideraban completamente establecidas.
Una corte que tiene en su historial reciente decisiones que han generado reacciones sísmicas en todo el espectro político, y que en este momento tiene sobre su escritorio dos casos que cualquier juez constitucional describiría como de los más importantes del siglo en materia de segunda enmienda. Lo que más llama la atención de los analistas legales que están siguiendo estos casos es que durante los argumentos orales del 20 de enero, cuando los abogados de Hawái presentaron sus argumentos defendiendo la ley, la mayoría de los jueces, incluyendo algunos de los más conservadores del tribunal, expresaron escepticismo abierto sobre la lógica de la restricción hawaiana, lo que para muchos observadores es una señal de que la decisión en Wolford podría ir en contra de Hawái, lo que a su vez significaría que los estados que han construido sistemas de restricción de porte similares tendrían que desmantelarlos. Y ese escenario, esa posibilidad de que un fallo de la Corte Suprema en junio obligue a múltiples estados a cambiar sus leyes de manera urgente en pleno verano político, es exactamente el tipo de evento que transforma el paisaje legal y político de un país en un plazo de semanas. Y aquí está la pregunta que cada persona que vive en este país, ciudadana o no, debería estar haciéndose mientras espera las decisiones de junio de 2026, y es esta. ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir cuando los límites de los derechos constitucionales más fundamentales los deciden 9 personas no elegidas, cuando el significado de la segunda enmienda depende de la interpretación de tradiciones históricas de hace 200 años que nadie que vive hoy presenció, cuando la diferencia entre tener o no tener acceso a un arma puede depender de si usas una sustancia que es legal en tu estado, pero ilegal según el gobierno federal? Cuando la seguridad de un restaurante, de un banco, de un parque, puede verse alterada por una decisión judicial de la que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera saben que existe. Porque lo que la Corte Suprema está decidiendo ahora no es solo sobre armas, es sobre el tipo de sistema que este país tiene. Es sobre quién tiene el poder real de definir los límites de la libertad individual. Es sobre si la Constitución es un documento vivo que se adapta a la realidad de cada generación o una fotografía de 1791 que congela para siempre las respuestas a preguntas que en ese entonces nadie imaginaba que serían tan complicadas. Y sea cual sea la respuesta que den esos 9 jueces en junio de 2026, una cosa es segura: el país que despierte el día siguiente a ese fallo no va a ser exactamente el mismo que se acostó la noche anterior. Y las conversaciones que ese fallo va a generar en mesas de cocina, en salas de espera, en grupos de WhatsApp, en legislaturas estatales, en oficinas del gobierno federal, en foros legales y en las calles de cada ciudad de este país, van a durar mucho más que el verano, van a durar años. Porque esta no es una decisión que se cierra cuando el juez firma la opinión. Esta es una decisión que abre preguntas que nadie ha respondido todavía y que este país va a tener que responder de una manera u otra, quiera o no quiera, esté listo o no esté listo. Porque la historia no espera a que los países decidan cuándo están listos para enfrentar sus contradicciones más profundas.